qué dije que iba a hablar? Del Espíritu Santo. En sí, sabemos que el Espíritu Santo ha sido un regalo precioso. El más grande regalo que puede tener un creyente es el Espíritu Santo. Y una de las cosas o el principal motivo del Espíritu Santo es darnos la fortaleza, darnos la capacidad de obedecer a Dios. Hermanos, nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y en nuestros pecados. No podíamos obedecer a Dios porque no teníamos la capacidad de obedecer a Dios. Pero un día el Señor nos dio la capacidad de obedecerle a través del regalo del Espíritu Santo. Por eso yo quiero empezar con el tema. El tema habla de un poder. ¿Qué poder será? El poder del Espíritu Santo. Y le puse como título a la predicación: poder para obedecer. El poder para obedecer. Y vamos a empezar, hermanos, con un versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, ya que lo estaban poniendo por ahí aparece, mire, el versículo, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Seguramente usted ha escuchado este versículo muchas veces y tengo que decirle que a mí me encanta este versículo y seguramente a usted también le gusta. Pero ahora yo quiero que lo leamos, después vamos a orar y le voy a explicar el contexto. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos. Padre, Señor, estamos en este lugar una vez más porque a ti te ha placido, Dios, que estemos aquí buscando tu presencia, Dios, y te damos gracias porque sabemos que estás en este lugar y donde tú estás, Señor, hay bendición, donde tú estás, Dios, hay palabra. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que obres en nosotros, que nos ayudes a obedecer tu palabra como vamos a aprender, Dios. Ayúdanos, Señor, a guardarla y no solo a guardarla, sino a ponerla en práctica. Dios, bendice a toda persona que haya venido. Toca sus corazones, Dios, para que puedan recibir a Cristo de verdad, para que puedan recibir una vez más, Señor, aquellos que no lo han recibido y aquellos que lo han recibido, que puedan recordar que tú nos has dado al Espíritu Santo y que hay poder en la sangre de Jesús. Quédate con nosotros y háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han escuchado este versículo? Pero recibiréis poder, dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos encanta ese versículo, y es precioso que nos encante, porque tiene, hermanos, una profundidad que usted no se imagina. ¿Qué es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón? Se lo acabo de más o menos explicar. Es tener el poder que los que no tienen a Dios no tienen. El que no tiene a Dios sufre solito. El que no tiene a Dios lucha solito. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo luchamos con el poder del Espíritu Santo. Era una promesa que Dios había hecho hacía mucho tiempo. Profeta Joel capítulo 2. Ahí Dios promete lo que iba a ocurrir muchos años adelante, y ocurrió, Hechos capítulo 2, ahí está el derramamiento del Espíritu Santo, ahí se cumplió la promesa. Ahora yo le dije a David, mira, vamos a poner, porque quiero explicar dos puntos bien importantes, porque, hermanos, si yo le predico solo de este versículo, le puedo predicar que usted es una persona poderosa, le puedo explicar que usted tiene una gran capacidad, le puedo explicar muchas cosas, y eso precisamente es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo. Predicadores que están tergiversando este versículo, y en vez de enseñar que es un regalo de Dios, están empoderando a la gente. Así que yo le dije a David, mire, ahí lo puede ver usted en la pantalla. Yo quiero explicar estos dos puntos, porque de este versículo se han hecho dos tergiversaciones. Bueno, se han hecho muchas, pero las principales es el empoderamiento al hombre, el empoderamiento humano, y luego la bendición fácil, barra libre de bendiciones. Da igual como usted viva, Dios quiere bendecirlo. Pero para que vea, yo le quiero explicar rápidamente el contexto. Le dije anteriormente, si solo leemos el versículo 8, parece que todo el capítulo de Hechos, capítulo 1, es el versículo 8. No, hermanos, lo que estaba ocurriendo,
el libro de los Hechos lo escribió Lucas, y él está escribiendo, y dice en el versículo 2 que desde que Jesucristo estaba en la tierra, antes de su crucifixión, él enseñaba, preparaba a los apóstoles. Y dice, yo se lo voy a leer, y si no lo lee usted también, en el versículo 2, Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice el versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es lo que yo quiero explicar, porque de aquí empieza el contexto del versículo 8. El Señor, hermanos, había resucitado. Ahora se les aparece. La Reina Valera dice que durante 40 días se les apareció. Otras versiones dicen que durante 40 días se les apareció muchas veces y les hablaba en persona. Cristo resucitado, era impactante. Ahora el Señor dice en el versículo 4 que llega un momento, el Señor resucitado, el Señor había resucitado, era impactante. Ahora está con los apóstoles, está reunido con ellos, y ahora el Señor les quiere hablar de dos cosas importantísimas, dos puntos importantísimos. Número uno, el reino de los cielos. Hermanos, le quedaba poco tiempo al Señor Jesús para ser ascendido. Y entonces Él se les aparece a sus apóstoles y le interesa al Señor escoger los temas que tiene. Ya no tiene tiempo para enseñarles tantos temas. Ya les enseñó durante 3 años y medio. Ahora el Señor tiene dos temas muy específicos en su cabeza y están reunidos. Yo no sé si estaban comiendo, pero dice el versículo que hemos leído que estaban reunidos, versículo 4. Y entonces el Señor empezó a hablarles del primer tema, que es el reino de los cielos. Era un tema importante para el Señor. ¿Por qué? Porque ahora el Señor iba a ser ascendido y la responsabilidad de predicar el tema del reino del cielo era de los apóstoles. Así que les esperaba una gran responsabilidad. Y el Señor les está hablando del reino de los cielos y de otro tema más. Les dice, leímos el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les estaba hablando del reino de los cielos y les estaba hablando ahora de la promesa del Padre de los cielos. ¿De qué promesa sería? Del Espíritu Santo. Dos temas. Número uno, les estaba hablando del reino de los cielos. Punto número 2, de la promesa. Era importante para el Señor. Mire qué tema más importante. Les repito, no sé si estaban comiendo, pero dicen que estaban juntos. Y el Señor sabe que tiene mucha importancia, porque ahora a los apóstoles les toca estar sin Jesús. Así que Jesús les quiere dar a entender que iban a recibir algo muy importante, el derramamiento del Espíritu Santo. Y el otro tema que tenían que encargarse ellos era de enseñar el tema del reino de los cielos. Pero mire, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado muchas veces, a veces Dios nos está hablando, Dios quiere decirnos cosas importantes y nosotros estamos distraídos. Dios tiene cosas importantes muchas veces que decirnos y nosotros estamos, como solemos decir, en la luna. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces a su hijo usted le está dando unas indicaciones y mira, hijito, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y después de eso vas a hacer esto, y su hijo le sale con, mamá, ¿y puedo jugar a la play? Y dice, ¡ay, cabezón! Que no me estás escuchando lo que te estoy. Pues el niño tiene otra cosa en la mente. O las casadas. No hay casadas, menos, no. Las casadas, no les pasa, hermanas. A mi esposa no le pasa, pero a otras sí. De que usted le está diciendo a su marido, cariño, mira, vas a hacer la compra, no sé, vas a poner la lavadora. Mira, cariño, la ropa blanca se pone aparte, y cuando la ropa blanca ya esté, entonces la ropa de colores, tú la vas a poner así, asá. Y usted amablemente le da las indicaciones a su marido. Usted está preocupada porque puede ocurrir algo grave. Puede ocurrir, hay un camuflaje, ¿no?, de ropa. Entonces, y usted está ahí muy interesada. ¿Y con qué le sale su marido? Hoy juega el Madrid. Y dice, ¡ay, cabeza de tornillo! Que no, que me interesa del Madrid, te estoy hablando de la ropa. Y el hombre está en la luna. ¿Entienden lo que intento decirles? Y la mujer dice, ¡ay, vale, ponla toda junta! No,
Pues algo así ocurría con los apóstoles. El Señor les está dando unas indicaciones, les está hablando de dos temas y mire con lo que les salen ellos. El Señor les está hablando profundamente de este tema. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, una cosa, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor, ¿qué tiene que ver que son temas secundarios, que no ponéis atención, que es de tanta importancia? Vais a recibir, se va a cumplir la promesa de Joel capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, es que lo vais a necesitar. Estáis en la luna, que no me estáis poniendo atención. Eso solo le corresponde a Dios, eso solo le corresponde a Dios. A ustedes no les corresponde saber estas cosas. Pero ahí empieza el versículo 8, el versículo 8. Pero mire cómo el Señor vuelve a retomar lo que a Él le interesaba transmitir a los apóstoles. Él pudo haberse distraído y decir: bueno, sí, lo de la restauración, lo que pasa. No, el Señor dijo: que no están en lo que están. Les dice: ese tema no les importa a ustedes, le corresponde a Dios, son los tiempos de Dios. Pero el Señor vuelve a retomar y dice: pero mira la importancia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire cómo tiene profundidad. Y entonces cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, es decir, ¿para qué iban a recibir el Espíritu Santo? Para tener la capacidad de poder ser verdaderos testigos de Jesucristo. Es que si no tenemos al Espíritu Santo, hermano, no podemos. Y podemos intentar ser testigos de Jesucristo y podemos intentar ser cristianos de Cristo, pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, no tenemos la capacidad. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso hoy en día hay un montón de gente que se dice cristiana y vive totalmente alejada de Dios. Y por eso dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Son gente que se dicen cristianas, a veces hasta se visten como cristianos, pero no tienen al Espíritu Santo que tenemos los cristianos, porque no han recibido ese poder. Y encima, ahora sí podemos poner los dos puntos que yo quería. Encima, el internet está lleno de personas que encima tergiversan este versículo. Y lo primero que hacen es usarlo como empoderamiento. Y decirle a la gente: hermanos, es que a la gente encima le gusta escuchar eso. El empoderamiento: usted es un hijo de Dios y Dios lo ha puesto por cabeza y no por cola. Y ahora viene el poder sobre usted y usted no se va a enfermar porque usted... Y gritan y hablan de una manera así. Y la gente, ¡ay!, explotan en aplauso. ¡Ah! A la gente le encanta que la empoderen. A su casa no llega la enfermedad porque usted es un hijo de Dios. La gente sale con el pecho, hermano, invencibles, poderosos, porque los han empoderado. ¿Y qué ocurre luego en la vida real? Que llegan a casa y se enferman. Que llegan a casa, sigue su vida y la muerte llega a las familias también. Que llega a casa y se da cuenta que los problemas siguen, que los problemas hay que hacerles frente, porque alguien les dijo que ese versículo quiere decir que nosotros somos poderosos, que nada nos puede tocar, que el diablo nos tiene miedo, que tiembla. Y usted es una mujer de Dios, usted es una Débora. Y cómo aplaude la gente. Mire, yo me siento, de verdad, créame que son muchos años en esta congregación y me gusta observar. No, sintámonos orgullosos y démosle gracias a Dios. Estamos madurando. No aplaudimos cualquier cosa. Porque yo vengo ahora y les hablo de: hermano, usted casa, aleluya, siento el poder de Dios. No, hermanos, no era poder para empoderar a nadie. Era poder para obedecer a Dios. Era poder para poder soportar las pruebas. No para evitarlas, para poder soportarlas. Lo acabamos de cantar. No es con fuerza humana, es con el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir en victoria delante del Señor, aunque nos duela.
aunque nos enfermemos, aunque se nos muera un familiar. Esa es la diferencia de alguien que tiene el Espíritu Santo a alguien que vive por emociones, a alguien que le gustan estas predicaciones y venga a aplaudir porque el hombre grita, porque el hombre poder para todo mundo. Usted no necesita un hombre en su casa porque usted es una mujer de... Ay, empiezan los aplausos, hermano. Y luego se va a casa a llorar la mujer, porque los problemas siguen. No, hermanos, el poder del Espíritu Santo era para obedecer a Dios, para poder soportar las pruebas, para ser fuertes en medio de la tormenta. Nadie dijo que no iba a haber sufrimiento. ¿Ya no se acuerda usted, hermano, cuando estaba pasando esos momentos? O quizás ahora mismo los esté pasando. ¿Ya no se acuerda cuando usted estaba llorando en la cama de un hospital, sintiendo que su hijo moría, sintiendo que su madre moría, sintiendo que un familiar moría, y usted estaba clamando y usted decía: no puedo, es que no puedo, y el diagnóstico de los médicos es malo, no puedo? Y aquí están, mis hermanos, porque sí se pudo, pero no fue con su fuerza. ¿Qué pasó? El poder del Espíritu Santo que nos hizo aguantar y decíamos: no puedo, no puedo, y pudimos. Pero no por nuestro poder, sino por la fuerza, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y si usted está en este lugar y no tiene a Cristo y no tiene al Espíritu Santo de verdad, lo que tiene que hacer es recibir al Señor Jesús, aceptarlo como su Salvador. Entonces va a venir ese regalo a su corazón, y entonces usted va a empezar a tener nuevas fuerzas, a vivir una vida diferente, no con sus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Y la otra, hermanos, ¿cuál es el otro punto? La bendición fácil. Esto sí, hasta a mí me gusta. Sí, o sea, es que todos queremos ser bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecidos? Pues ahora viene un predicador y dice: ahora hay bendición para todo el que está aquí, y Dios está en esta. Ahí siento a Dios, hay bendición para ti, para ti, para ti, para todos. Ay, empieza la gente a gritar. ¡Ah, sí! Bendición fácil, libre de bendiciones. No, pero da igual, la santidad, de eso no hablemos. Bendición para todos. No hablemos de santidad, no hablemos de pecado. El predicador ha dicho que vamos a ser bendecidos, que este es el mes de mi bendición, que se ha cumplido el tiempo de Dios, que mi bendición viene, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Ay, cómo le gusta a la gente que le hablan así. Sí. No, mis hermanos, yo quiero decirle una cosa. Santiago 1:12. Santiago 1:12, si lo podéis poner aquí, porque yo lo he apuntado, pero es Nueva Traducción Viviente. Yo lo voy a leer, Santiago 1:12. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. No a todo mundo. Bienaventurado, dice Reina Valera, el varón que soporta la tentación. ¿Qué es soportar la tentación? No caer en pecado, obedecer a Dios. Bienaventurado, ¿alguien sabe lo que quiere decir? Doblemente bendecido. Barra de bendiciones para todos. No, mi hermano, Dios no va a bendecir tu pecado, Dios no va a bendecir tus errores, Dios no va a bendecir tu desobediencia. Dios bendice a los que le obedecen. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿La tentación a qué? A pecar. Entonces, cuando la soportamos, obedecemos al Señor y no pecamos, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Y ahora yo se lo leo otra vez, porque se lo acabo de leer, Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a todo el mundo. Cuando se sube un predicador gritón a decirle que aplaude, no, hermano, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. A eso bendice Dios, no a todo el mundo. Cuidado, iglesia. Internet y hoy está lleno de predicadores, de motivadores, que lo que quieren son aplausos. No, hermano, lea su Biblia, estudie su Biblia y vea a quién Dios bendice. Hay un versículo muy famoso, Primera de Samuel 2:30, porque yo honraré a todo el mundo. No, mis hermanos, no, ese es otro tipo de evangelio, porque evangelio, ¿cuántos hay? Un evangelio, el evangelio de Jesucristo. Porque yo honraré a los que me honran, y mire, y los que me desprecian, porque una persona que no quiere obedecer a Dios, que quiere vivir su vida a su manera, lo que está haciendo es despreciar los mandamientos de Dios y por ende despreciar a Dios. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios bendice a todo el mundo. ¿Sabe cuál es la bendición que Dios quiere darle a todo el mundo? ¿Sabe que sí es lo que Dios quiere para todo el mundo, para todos los que estamos aquí? El que ha venido por primera vez, el que lleva 40 años. Lo que Dios quiere es arrepentimiento de pecados. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Y saben lo que sí dice el Señor? Dios no dice voy a bendecir a todos, pero hay algo que sí dice el Señor a todos: venid pronto, venid luego. Isaías capítulo 1, venid luego y estemos a cuenta. Eso sí es para todos. Eso sí es para todos, hermano. Para mí también. El Señor cada día me dice: Daniel, ven, estemos a cuenta. Hoy, venid luego y estemos a cuenta. Vamos a hablar de un tema que cada uno de los que estamos aquí tiene. Vamos a hablar del tema del pecado, dice el Señor. Isaías capítulo 1. Venid luego, dice el Señor. Vamos a hablar de este tema del pecado. Y les voy a decir una cosa. Y lo muestra en colores. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan, eso sí, está llamando a todos. Pero la bendición fácil, la bendición para todo mundo, hermanos, eso no es así. ¿Quién dijo que en el evangelio no se sufre? ¿Qué dijo Jesucristo? En el mundo, ¿qué íbamos a tener? Íbamos a tener aflicciones. Entonces, ¿por qué nos predican bendición, bendición, éxito, éxito, prosperidad, prosperidad, prosperidad? Es contrario a lo que dijo Jesús. El Señor dijo que íbamos a tener luchas constantes. Por eso la importancia del poder del Espíritu Santo para poder hacer frente a esas luchas. Usted sabe lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Vivió en victoria, vivió en una mansión, tenía carros bañados en oro. No, una vida de sufrimiento. Y no solo el apóstol Pablo, sino todos los servidores del Señor, todos los siervos del Señor han llevado una vida de sufrimiento. ¿Sabe que en el capítulo 14 de Hechos, Pablo relata, se relata que ocurrió algo terrible? A Pablo lo apedrearon. Usted sabe que era una lapidación, un apedreamiento. Ustedes recuerdan lo que iban a hacer con la mujer que fue pillada en adulterio. La iban a lapidar. ¿Qué era eso? Pues así como estáis todos aquí, pero todos con piedras, y una pobre mujer ahí en el suelo tenía que ser ajusticiada, tenía que ser lapidada. Era la ley de aquellos entonces. ¿La lapidaron? No la lapidaron. Pero a Pablo sí. A Pablo sí lo lapidaron. Hechos capítulo 14, luego en casa se lo lee. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿También pillaron a Pablo en adulterio? ¿Será que pillaron a Pablo haciendo algo malo? No, hermanos, lo que pasa es que él y Bernabé habían hecho una sanidad con el poder de Dios, habían sanado un paralítico, y resulta que la gente se volvió loca. Oh, estos son dioses. Mire, es increíble. Luego usted en casa se lee el capítulo 14 de Hechos, y la gente, como cuando a la gente le gusta eso, le trajo hasta despedazaron un toro y lo iban a sacrificar ahí a los pies de Pablo, adorando a Pablo, adorando a Bernabé. Y Pablo le dice: no,
estáis locos, yo soy un hombre igual que tú, yo soy un siervo, no, no hagáis esto. Y se enfadaron, porque les hizo ese feo, porque no quiso ser adorado. Y entonces fueron y lo acusaron de 1000 cosas y dijeron: apedreamiento. ¿Qué? Sí, apedreamiento. Y Pablo: no, pero sí. Y empezaron a caerle piedras y lo apedrearon. Y dice la escritura, capítulo 14 de Hechos, que lo dieron por muerto. O sea, que lo apedrearon de verdad. Pregunto, ¿a la mujer pecadora la apedrearon? No, porque estaba Cristo ahí. Gloria a Dios. Y Pablo, que no había hecho nada, un servidor del Señor que solo se dedicaba a predicar el evangelio, fue apedreado. Entonces el evangelio enseña que hay sufrimiento o no hay sufrimiento. Ahora me encanta la escritura porque dice que lo arrastraron, encima lo arrastraron fuera. Y este está muerto, hay que ir a tirarlo allá donde se tiran. Y ahí llegaron los hermanitos asustados y lo rodearon. Pero dice la escritura que de pronto Pablo se levantó vivo. Algunos teólogos me encantan porque dicen, no lo dice la escritura, pero dicen: es que Pablo seguramente murió y podría haber resucitado por el poder de Dios. Pero no lo dice la escritura, son pensamientos de teólogos. Pero lo impresionante, hermanos, es el sufrimiento, apedreado. Y se levantó Pablo y dijo: no quiero saber más de este tema. Esto de ser cristiano solo es sufrimiento. No, siguió predicando, siguió enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos gusta que nos digan que no vamos a sufrir? Se sufre, hermanos, se sufre, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer frente a esos sufrimientos. Por eso la importancia de ese regalo. Pero esta tergiversación del poder, no, hermanos, tengamos cuidado, porque internet está lleno de eso, de empoderamiento. Y luego andan un montón de gente que se dice cristiana por ahí creyendo de que lo pueden todo. Y cuando le vienen los palos, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Mire cómo el diablo al final está utilizando este tipo de predicadores. Y la gente, mucha gente que tenía el corazón de venir al Señor, se alejan de Dios. Porque ¿qué dicen? No, bueno, y yo les he contado, yo tengo un compañero en el trabajo, y un día hablando, yo le he predicado mucho, pero él un día me dijo: mira, Dani, su padre murió hace muchos años, y me dijo que él empezó a ir a la iglesia cuando su padre estaba enfermo. Alguien les habló de que Dios podía hacer un milagro. Él creyó, pero Dios no hizo el milagro. Y entonces me dice: eso es mentira. Los milagros no existen. Hermanos, si usted está orando por un milagro, quiero aprovechar a decirle que si es la buena voluntad de Dios, dentro de su soberanía, ese milagro usted lo va a recibir. Pero usted tiene que tener un corazón listo para glorificar a Dios si ese milagro no está en la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Job cuando estaba ahí en su peor momento? Aunque él me mate. Ojalá nosotros pudiéramos tener un poquito de esa fe y no estar viviendo por milagros y milagros y milagros, y las iglesias donde hay milagros y hay... No, hermano, oremos por milagros, porque la Biblia nos manda a clamar a Dios por un milagro. Porque no estoy diciendo que Dios no hace milagros, estoy diciendo que si es la voluntad de Dios, va a ser un milagro. Y aquí hay muchos testimonios de milagros de Dios. Todos tenemos testimonios preciosos, pero también un día podríamos hacerlo al revés. Pasen por favor los no testimonios. No, ¿cómo es? Pasen los testimonios de los no milagros. Y haríamos cola ahí, ¿eh? Haríamos cola. Esa oración que usted tanto pedía al Señor y al final no ocurrió. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él sabe lo mejor para nosotros. Muchas veces creemos que lo mejor para nosotros es ese milagro. Y estaba hablando un día con un hermano hace poco y me dice: Dani, ora porque me he inscrito a Vitacha. ¿Saben qué es eso, no? Para un piso de esto. Entonces, y yo le digo: ay, mira que sí, vamos a orar. Le digo, porque yo también me inscribí hace mucho tiempo. Y le digo: pero te voy a adelantar una cosa. Dios no abrió esa puerta. Y no pasó un año, ni dos, no, 5 años. Y yo oraba
hasta mis niños poníamos a orar por Habitacha, de verdad. Yo creo en el poder de Dios y yo creo en el milagro de Dios. Yo decía, Padre, soy tu hijo, mira Dios, cuántos años alquilando. Señor, aunque sea un pisito de 2 habitaciones, Señor, somos 4. Mi hijo, orando, oración, oración, oración. Y Habitacha no hizo nada. Pasaron los años y la bendición vino de otro lugar. Vino por otros medios, pero vino. No era como yo quería, era como el Señor tenía planificado bendecirnos. Hermanos, busquemos al Señor y no caminemos por estos mensajes de empoderamiento. ¿Sabe? Yo prediqué un mensaje, bueno, el último mensaje creo que fue que hablábamos de la envidia. ¿Se recuerdan ese mensaje? Que muchos solo se acuerdan de la Macarena, hermanos, que también solo me dicen, es la Macarena. Y le digo, ¿cuál era el tema? Se olvidaron del tema, solo se recuerdan de la Macarena. Entonces, se me quedó un versículo y se lo voy a leer ahora. Dice, esto es Filipenses 1:15. Tremendo, hermano, tremendo. Dice, algunos a la verdad predican por envidia. Yo, hermano, no vaya a decir, uy, cómo le gusta hablar mal de los predicadores. Hermano, esta es la Biblia. No vaya a decir, dijo el hermano Daniel que algunos, no, es que cosas que inventa el hermano Daniel diciendo que hay predicadores. No hay predicador que predique. No, hermano, lo dice la Escritura. Lea su Biblia. Porque hay gente que está predicando y me da igual si tienen doctorado, si tienen licenciatura, si tienen... Dios conoce el corazón y el motivo por el cual están predicando. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican por envidia y contienda, rivalidad. Pero otros, gloria a Dios, lo hacen de buena voluntad. Hay falsos apóstoles, hermano, debemos de tener cuidado. Apacentad el rebaño, primera de Pedro 5:2, apacentad el rebaño voluntariamente como Dios quiere, no por avaricia de dinero y por ganancias deshonestas, dice Reina Valera. Hermanos, la vida no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Que no lo engañen. En este mundo vamos a sufrir y necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Pablo, usted es una enseñanza que muchos la han aprendido. El fruto del Espíritu Santo. Recuerdan que se nos decía que el fruto del Espíritu Santo es uno, pero se divide en 8 ramificaciones. El abuelo decía, bueno, es un fruto pero con 8 sabores. Y el fruto del Espíritu Santo dice que se divide en amor, paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Entonces, estos frutos, cuando usted recibió al Espíritu Santo, usted tiene esa capacidad en su corazón. Sea paciente, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Y cuando usted no tiene paciencia y nos hacemos impacientes, estamos haciendo a un lado ese poder que está dentro de nosotros. Paciencia, hermanos, tranquilos, ore y acuérdese lo que le estoy diciendo. Si es que yo no es que no tenga paciencia. Si tienes al Espíritu Santo, hay paciencia en tu corazón, hay capacidad de tener paciencia. Otra cosa es que no quieras hacer uso de la paciencia que Dios te ha dado. Hay amor en nuestros corazones. Entonces, cuando no practicamos el amor, y no estoy hablando de a su hijito que lo quiere tanto y que, no, aún a los que nos hacen daño. Dios nos ha dado la capacidad. Aprovecho para decir, perdone a esa persona que no la quiere perdonar o que dice, no, si yo ya lo olvido. No, de verdad, perdone y déjese perdonar, porque hay uno que, no, yo no necesito que me venga. Dejémonos perdonar.
Porque Dios ha puesto la capacidad en nosotros de ser mansos. Y le hablaba del amor. Dios, o sea, aunque usted no lo crea, si usted ha recibido a Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad, Dios le ha dado la capacidad de amar a la persona que más daño le ha hecho. Tenemos la capacidad. Otra cosa es que no queramos hacer uso de esa capacidad. Pero tenemos la capacidad. Pablo, hermano, da gracias a Dios por los dones. Mire, 1 Corintios 1:4. Gracias doy siempre a mi Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. El apóstol agradece, da gracias por esos regalos. Gracias doy siempre a mi Dios por vosotros y por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que quede más claro. Siempre doy gracias, dice el apóstol, siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones que Dios les ha dado ahora que pertenecen a Cristo. Pregunta, ¿usted pertenece a Cristo? Si usted no ha recibido a Jesucristo, le urge recibir a Cristo. Si usted quiere tener estas capacidades, si usted quiere tener estos dones, le voy a decir algo. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, entonces tengo que decirle que difícilmente usted va a tener estas capacidades. ¿Por qué? Porque no ha venido ese regalo, porque no ha venido el Espíritu Santo a llenar su corazón, a llenarlo de perdón, a llenarlo de amor, a llenarlo de paciencia, a llenarlo de todos los frutos. Benignidad, bondad, templanza. Me gustaría tener templanza, me gustaría tener fe. Reciba al Señor Jesucristo. Reciba al Señor Jesucristo y usted va a recibir ese regalo. Mire el versículo 7, hemos leído 1 Corintios 1:4, pero mire qué precioso el versículo 7. De tal manera que nada os falta. Cristianos, de tal manera que nada os falta. Se acabaron las excusas. Se acabó lo de que, no, es que yo no puedo. No, es que yo solo llevo 1 año en el Evangelio, él porque lleva 20. Se acabaron las excusas. Si usted ha recibido al Señor Jesús, usted ha recibido al Espíritu Santo y nada le falta. Pero lo que sí puede usted es no hacer uso de ese regalo. Eso sí puede hacerlo usted. Y hay un versículo, hermano, que para mí es tremendo. Dice la Escritura que Dios pone en nosotros, es muy profundo, que es Dios. Cuando yo obedezco a Dios, ni siquiera soy yo, sino que es un deseo que Dios ha puesto en mi corazón para obedecerle. Él ha puesto el deseo en mi corazón, el querer como Él hacer. ¿Qué quiere decir eso? Traducido en otras palabras, Dios ha puesto en su corazón el buen deseo de obedecerle, y no solo el buen deseo de obedecerle, sino la capacidad para que usted obedezca. Entonces, si no obedecemos, no es por culpa de Dios, ni por culpa de nadie, es por nuestra culpa. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire otra versión. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder, el deseo y la capacidad para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Todos los que dijeron amén. Lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Todos los que dicen amén. No hay excusa, hermanos. Ni el hermano de la Rosa, ni nadie que haya dicho amén tiene excusas. Se lo tengo que decir así, yo incluido. Cuando yo desobedezco a Dios, es simplemente porque me hago caso a mí, hago caso
a los deseos de la carne. Pablo en el capítulo 7 de Romanos explica las dos leyes. La ley que habita en nosotros, que es el regalo del Espíritu Santo, la ley de Dios que mora en nuestros corazones y nos da la capacidad, nos da los buenos deseos para obedecer a Dios. Esa es la ley del Espíritu. Pablo nos lo explica, luego lo lee, Romanos 7. Pero también hay otra ley en nosotros, la que arrastramos de Adán, la naturaleza pecaminosa, y ellas dos combaten las dos leyes. La ley de Dios que te dice: obedece, escucha, no peques, no lo hagas. Usted escucha esa voz. Si usted tiene a Dios, le puedo asegurar que usted escucha esa voz y dice: ay, ¿qué es ese ay? Es el Espíritu Santo que te está diciendo: no lo hagas, no lo hagas. Y cuando lo hago es porque había otra voz, la voz de la carne que me dice: da igual, si no es para tanto, y lo hago. Porque el que era borracho, hermanos, no había manera que dejara el alcohol. Vino a Cristo, recibió el Espíritu Santo y ahora tuvo la capacidad de dejarlo. Porque todos los que hemos recibido al Señor, antes nos daba igual pecar, pero hubo un momento que hubo otra ley en nosotros y nos mandó a obedecer a Dios. La ley del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Ya no tenemos nosotros la ley de la carne. Nosotros ahora somos angelitos con alitas. No. Pero en nosotros sigue estando la ley pecaminosa, sigue estando la naturaleza de Adán. Pero cuando yo empiezo a escuchar más la voz del Espíritu, yo soy dirigido por el Espíritu. Pero cuando empiezo a escuchar la desobediencia de mi carne, soy dirigido por la carne. Y la Biblia lo explica. Entonces, hermanos, si pecamos, no es culpa, es que si usted conociera, sabe, la vecina que tengo es gitana, es no sé dónde, no, es que es del Salvador. No, hermano, usted tiene la capacidad para ser paciente, usted tiene la capacidad para amar a esa persona, y el Espíritu Santo le pone el deseo. Si usted no obedece, es porque a usted le gusta ser dirigido por los deseos de la carne. ¿Amén o no amén? ¿Sabe qué es lo peor? Yo quiero terminar con esto. Damos gracias al Señor por el regalo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y sabemos que hay luchas, y la lucha van a seguir. Yo espero que cuando salgamos por esa puerta, salgamos felices. No porque los problemas ya no van a estar en casa, sino porque ahora se nos ha recordado que hay poder en nuestro corazón, hay poder del Espíritu Santo para hacerle frente al problema que sea, hasta el de la muerte. Porque si el Señor nos llama a su presencia, alabado sea el Señor. Y si ahora llama a mi madre a su presencia, alabado sea el Señor. Y se lo voy a decir más duro: tengo 2 hijos, tengo una esposa. No al revés, no 2 esposas y un hijo. Una esposa y 2 hijos. ¿Sabe que alguna vez hemos hablado de este tema? Y terrible, terrible. ¿Qué pasara si Dios llamara a uno de mis hijos a su presencia? No me va a doler, soy súper Daniel. No, me va a doler, pero voy a seguir. Y voy a alabar al Señor, y voy a glorificar al Señor, porque yo sé, para la gloria del Señor, que van a la presencia de Dios, y que un día el Espíritu Santo fue derramado para que yo pueda hacer frente a lo que sea, a lo que sea. Y si fallo, no es por culpa de Dios ni por culpa de nadie. Tengo la capacidad para obedecer, tengo la capacidad. Dios me regaló la capacidad a través del Espíritu Santo para obedecerle. Me viene a la mente, hermanos, aquí hay queda una semana para el retiro. ¿Verdad que hay bastantes personas que se van a bautizar? Les voy a hacer una pregunta. ¿Sintieron en algún momento el deseo de bautizarse? Ese deseo es un deseo de obediencia. Hay gente que dice que son cristianos y parece que no sienten ese deseo. Hay un problema, porque si usted ha recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en su corazón
Y los deseos que le pone son de obedecer. ¿Cómo es posible que una persona sea cristiana y no sienta el deseo de obedecer, el deseo de bautizarse? Entonces, los que se van a bautizar dentro de una semana, queda poco, el deseo que ustedes sintieron ni siquiera fue vuestro, fue el deseo del Espíritu Santo. Lo que sí fue vuestro fue el escuchar esa voz y rechazar los pensamientos de la carne. Los que se van a bautizar es algo muy importante, es un paso de obediencia. Ahora quiero decirles algo más. Queda una semana. No estáis solos. Dios está con vosotros. Y por ahí, merodeando, anda el diablo también, queriéndoles decir todo lo contrario que yo les he dicho hoy, todo lo contrario que dice la Escritura. Oramos por los que se van a bautizar para que no sea así, pero el diablo va a intentar traer problemas, desanimarles, demostrarles que eso de bautizarse no sirve para nada, que eso de obedecer a Dios no sirve para nada. Pero yo quiero que se recuerden, cuando se estén bautizando, ya tienen al Espíritu Santo, ya tenéis al Espíritu Santo, y ese paso de fe es un paso más para seguir obedeciendo a Dios. Acuérdense de esto. Cuando les vengan pruebas, porque seguramente puedan venir pruebas, el diablo no le gusta que la gente obedezca a Dios. Entonces, si le vienen pruebas, vamos a orar para que no sea así. Acuérdense, estábamos cantando coritos muy antiguos y muy bonitos. Hay uno que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el regalo del Espíritu Santo que me hace más que vencedor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por el regalo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa capacidad de paciencia, de amor, de gozo, de paz que nos has dado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a escuchar más al Espíritu, a ser dirigidos por el Espíritu y no escuchar los malos deseos de la carne. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.